Bien. Bueno, entonces, como dijo Vivi, es el segundo curso a distancia, uso del sistema de seguimiento de actividades porcinas del CIAP para escuelas agrarias de Argentina y Uruguay. Lo que yo voy a intentar hacer, breve, concreta, tratando de ir un poquito rápido para no consumir mucho tiempo, es hacer una breve descripción de los sistemas tradicionales al aire libre, básicamente para pequeños y medianos productores, ¿sí? Haciendo un poco de hincapié o reforzando esta idea de la importancia que tiene el uso de los registros para ir evaluando a medida que se va produciendo cada una de las etapas productivas y ver más o menos dónde estamos parados y poder anticiparnos y tomar estrategias de manejo que mejoren, si es necesario, los índices productivos y económicos de nuestro establecimiento. Antes de entrar directamente a lo que es el sistema productivo tradicional al aire libre, voy a enmarcar estos sistemas productivos porcinos en lo que es un contexto primero mundial y después nacional. Cuando hablo de nacional, esto lo quiero remarcar fuerte porque capaz que se me pasa, pero cuando yo nombro la palabra nacional estoy hablando tanto de Argentina como de Uruguay y no estoy haciendo diferencia entre ambos países. Esa es mi idea, por lo menos. Y después lo que quería también señalar es todas esas dudas que puedan surgir o que se vayan generando, creería que tal vez para ordenarlo de alguna manera podemos dejar unos minutitos al final y volver si es necesario sobre esas cuestiones que les generan alguna duda o que quieren repreguntar. Bien, entonces, un poquito para introducirnos en lo que es el contexto mundial de producción de carne. La producción mundial de carne durante el año 2020, estos son valores promedios entre diferentes fuentes, ¿sí? Fue de 506 mil millones de toneladas. La principal entre producción y captura es la producción ictícola, la producción de peces, que estuvo alrededor de los 177 millones de toneladas en el año 2019 y de 176 mil millones de toneladas, 176 millones de toneladas para el año 2020. La producción porcina fue de 102 millones de toneladas para el año 2020, con un leve crecimiento respecto al 2019. También para la actividad avícola, ¿sí? Fue mayor durante el 2020 que durante el 2019, de 116 millones de toneladas. La bovina fue de 72,6 o 73 se podría decir millones de toneladas, con un aumento respecto al 2019, y la producción de ovinos que va tomando importancia y en el 2020 fue de alrededor de 14 millones de toneladas. Ahora sí, para introducirnos en lo que es la actualidad porcina internacional, la producción mundial de carne porcina, podemos decir que los principales productores de carne porcina, que también son los principales consumidores, son China, Unión Europea, Estados Unidos, Brasil y Canadá. China sufrió lo que es la peste porcina africana durante el año 2019 y esto hizo que se reduzca su producción en un 25% y también se ve afectado su cantidad de cabezas en un 40%. Hacia finales del 2018 la producción era alrededor de 42 millones de toneladas y ahora a fines del 2020 la producción porcina en China fue de 38 millones, pero lo que se está viendo es que está teniendo una rápida recuperación. Bueno, la Unión Europea tuvo una producción de 24 millones de toneladas en el año 2020 y básicamente los principales países de la Unión Europea son Alemania y España. Estados Unidos con 12,8 millones de toneladas, Brasil una producción de 4,5 millones de toneladas y Canadá 1,6 millones de toneladas durante el año 2020 fueron los principales productores de carne porcina. El consumo, más allá de que llame la atención el valor, el consumo de carne porcina promedio mundial por habitante por año es de 13,6 kilogramos,
¿sí? Está por debajo de lo que es el consumo de carne hipícola, que se mantiene en alrededor de 20 kilogramos por habitante por año como promedio, ¿sí?, mundial, y también por debajo del consumo de aves, que está en alrededor de 18 kilogramos por habitante por año, también como promedio mundial. En este valor de 13,6 kilogramos por habitante por año se encuentran valores muy dispares a nivel mundial. Tenemos o se encuentran países como Hong Kong que tienen consumos promedios por habitante por año de 70 kilogramos de carne porcina, y los países de la Unión Europea que tienen 46 kilogramos por habitante por año. Y también podemos encontrar países que tienen un consumo muy reducido de esta carne porcina, como por ejemplo la India, que tiene 3 kilogramos por habitante por año, y países africanos que solamente tienen 1 kilogramo por habitante por año, ¿sí? Ahora sí, yendo a la situación nacional, esto que les decía de Argentina y Uruguay, y como para contextualizar un poco lo que son las producciones y el mercado en estos dos países que nos interesan. En Argentina la producción se encuentra creciente, con un crecimiento interanual de aproximadamente el 8%. La producción es de 655.000 toneladas en el año 2020, con un consumo que se registró en alrededor de 16 kilogramos. La importación, que es básicamente de embutidos y chacinados, se encontró en alrededor de 22.500 toneladas, y son principalmente, las importaciones provienen de Dinamarca, Alemania, España, Italia y Brasil. La importación, lo que se vio durante este último entre el 2019 y el 2020, es que sufrió una gran reducción de aproximadamente el 34%, y en relación a las exportaciones ocurrió lo contrario, hubo un gran crecimiento de alrededor del 60%, alcanzando hasta 41.000 toneladas en el año 2020. Las exportaciones son básicamente de carne fresca, ya sea congelada o refrigerada, y los destinos son China, Hong Kong, Rusia, Portugal, Angola, Costa de Marfil, Colombia, Paraguay, Bolivia, Chile, entre otros, ¿no? Obviamente, pero esos son los principales países donde se exporta carne porcina desde Argentina. Bueno, las provincias donde se encuentra mayor actividad de producción porcina en Argentina son Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, pero también hay provincias como San Luis, Entre Ríos, Chaco, que tienen buena producción también y buena stock de madres. En general, la producción porcina en Argentina, el 74% de los establecimientos o de los productores o de las unidades productivas albergan entre 1 y 50 madres y se encuentran bajo sistemas al aire libre, y por eso es tan importante ¿no? como hacer énfasis y dar prioridad también a estos productores y acompañarlos en el crecimiento productivo. En relación al sector porcino en Uruguay, lo que se ve en los últimos años es que hay una reducción en la cantidad producida, en la producción porcina, un poco esto que decía Cecilia, ¿no? De que está perdiendo como importancia. Eso también, quiero remarcar, da una oportunidad para todos aquellos que se encuentren, que les guste esta actividad. Es una gran oportunidad porque permite de alguna manera fomentar esta producción e incluirse o incorporarse en estos sistemas productivos. La producción durante el año 2019 fue de 10.900, 11.000 toneladas. Tiene una gran importación de 34.000 toneladas que genera alrededor del 70% de la carne comercializada en Uruguay es proveniente de países como Brasil, básicamente, España, Alemania y Chile. El consumo en Uruguay durante el último año, o sea, el registro del 2020, fue de 16 kilogramos por habitante por año, que se vio que sufrió una reducción comparado con el 2019, que fue de aproximadamente 18 kilogramos por habitante por año. Tengo entendido, o por lo menos los últimos registros, es que las exportaciones son muy pequeñas y casi no exporta carne o productos de la industria porcina, y la mayor actividad en el país, en Uruguay, se encuentra en la región del sur del país,
en los departamentos básicamente de Montevideo, Canelones, San José, Soriano, Rocha, Florida y La Valleja. La actividad porcina se genera básicamente en forma extensiva, si bien se encuentran muy pocos sistemas productivos de alta tecnificación, contabilizados alrededor de 18, que participan con la comercialización del 30% de la carne porcina producida en el país. El resto, o sea, el 70% de la carne comercializada internamente en Uruguay, corresponde a sistemas productivos de pequeña y mediana escala, como les decía antes, con un formato extensivo que utilizan las pasturas como modo de alimentación de las distintas categorías y etapas, y también con el aporte de granos o raciones para las categorías que más lo necesiten. Bueno, esto es más o menos un pantallazo general de lo que es la actividad porcina tanto en Argentina y en Uruguay. Ahora, para mencionar y metiéndonos ya de lleno en la actividad puramente porcina, hay algunas ventajas que es necesario que se destaquen de la especie porcina en relación a producción de carne y comparado con las otras especies. Y vamos a nombrar alrededor de 4, que son las que las diferencian y que hacen de gran importancia esta producción a nivel mundial. Una es el corto periodo gestacional, que es de alrededor de 114 días, y esto permite obtener más de un parto por cerda por año. Otro punto importante es que son precoces. Esto significa que alrededor de los 9 meses de edad ya pueden tener el primer servicio y de esta manera lograr 2,4 partos. Esto es con máxima eficiencia, no es un valor teórico, pero se podrían llegar a lograr 2,4 partos por año por cerda. Y esto permite de alguna manera obtener grandes valores de producción de carne y presentan una alta prolificidad, alrededor de 12 capones promedio, ¿sí? Esto es también con máxima eficiencia, pero permitiría obtener alrededor de 12 capones por cerda, por parto, lo cual nos permitiría obtener alrededor de, en un sistema al aire libre, alrededor de 20, 18 o 22 capones por cerda por año. Fíjense la producción por madre por año, este valor que se encuentra en esta parte de la tabla, comparado con el resto de las especies, una cerda puede llegar a producir alrededor de 3.100 kilogramos de carne, comparado, en un año, ¿no? Comparado con un bovino, ¿sí? Que produce 450 kilogramos de carne, o los bovinos, ovinos o caprinos, que producen entre 10 y 25 kilogramos de carne, ¿sí? El rápido crecimiento, que no lo nombré anteriormente, también es una de las ventajas productivas de los cerdos, ya que pueden alcanzar un peso de faena de 100, 110 o 115 kilogramos en solamente 180 días, ¿sí? Si nos fijamos, comparado con los bovinos, necesitan un tiempo para alcanzar el peso de faena de 912 días, ¿sí? Lo cual es una diferencia bastante importante observando los kilos que podemos lograr al final del año. Para nombrar algunos de los factores que inciden en los sistemas de producción, en general estos factores inciden en todos los sistemas de producción animal. Nosotros vamos a hacer hincapié obviamente en los sistemas de producción porcina. Tenemos la sanidad, que es un punto muy importante porque pueden generar pérdidas tanto de animales como pérdidas económicas o de crecimiento. Por lo tanto, va a haber que tenerlo cuidado, monitoreado, ¿sí? Y hacerle un seguimiento. La genética, en estos sistemas al aire libre tenemos en cuenta que no se utilizan razas puras blancas, sino que en general se utilizan razas cruzas, líneas o animales cruzas que se adaptan mejor a los ambientes y a las características ambientales de donde se encuentra en el establecimiento, que le dan rusticidad y mejor, como decía, adaptabilidad y mayores rendimientos productivos. En general se utilizan razas como la Yorkshire o las Landras cruzadas con las Duroc, o la Chetapuy, por ejemplo, en Córdoba sí se utiliza muchas veces como raza pura.
En Uruguay se utiliza la raza criolla, que también como cruza permiten lograr mayores números de animales destetados y mejores rendimientos productivos. Por otro lado, la alimentación, que es uno de los pilares básicos de la producción porcina. Quería mencionar que la alimentación ocupa de un 65 a un 70% de los costos productivos y por eso es de gran importancia, ¿sí?, este factor, que también hay que tenerlo controlado y monitoreado para que no se eleven los costos de producción. Obviamente que con la alimentación lo que vamos a querer cubrir son las diferentes etapas productivas y los requerimientos básicos de los animales en cada una de estas etapas. El ambiente y las instalaciones, lo que vamos a buscar es que brinden el mayor confort a los animales y permitan manejar, de alguna manera, por así decirlo, estos animales en esas instalaciones, brindando el mejor confort y bienestar de los animales. Hay un factor que en general muchas veces nos olvidamos o no lo tenemos en cuenta, pero que es preciso y necesario nombrarlo, y es el factor humano. El factor humano va a incidir directamente sobre estos factores que acabamos de nombrar a través del manejo, y en definitiva lo que va a hacer es lograr con estrategias y con conocimiento una producción eficiente con bases en el bienestar animal. Es necesario que este factor humano tiene que mostrar idoneidad, paciencia y empatía, teniendo en cuenta que trabajamos con animales que se encuentran alojados en estas instalaciones que nosotros mismos le brindamos, y tener en cuenta siempre que lograr buenas condiciones de bienestar física y emocional en estos animales va a generar que obtengamos los mejores resultados productivos de ellos, ¿sí? Ahora, haciendo un poco hincapié en el ciclo de producción porcina, metiéndonos directamente en lo que son las características del ciclo, podemos diferenciar dos etapas. Una que es el ciclo reproductivo, donde vamos a tener las cerdas, las madres, ¿sí?, que se van a mover entre la gestación y la maternidad. En esta parte del ciclo también vamos a contar con los padrillos y vamos a contar con los lechones. Y después tenemos un ciclo productivo que está dividido en 3 etapas y que hacen directamente a lo que es el crecimiento de los animales previo a la venta, ¿sí? En el ciclo reproductivo hay algunos puntos que tenemos que tener en cuenta y que es necesario que hagamos hincapié en los registros de estos para que podamos lograr los mejores índices productivos y lograr también el mejor desempeño de los animales. Los puntos que vamos a tener en cuenta en este caso son la detección del celo, el servicio y la confirmación de la preñez, ¿sí?, para garantizar de alguna manera que esos animales puedan gestar, puedan parir y puedan destetar una cantidad adecuada de animales. La condición corporal y la alimentación, que va a permitir de alguna manera que las cerdas continúen en este ciclo de una manera adecuada y en los tiempos preestablecidos. El porcentaje de preñez, que es algo que siempre tenemos que tener en cuenta y siempre tenemos que registrar y cuidar. Las pariciones y el tamaño de la camada también es otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta, y por medio del registro evaluar constantemente y tomar estrategias de manejo que permitan mejorarlas en el caso de que sea necesario. En el caso, volviendo al ciclo productivo, entonces tenemos en el momento que se destetan los animales, esos grupos de lechones pasan a la etapa de recría, luego a la etapa de desarrollo y finalmente a la etapa de engorde. Según los objetivos productivos que tenga cada establecimiento, que tenga cada productor, los animales pueden alcanzar un peso de venta, ¿sí?, y realizar la venta de lechones. En Uruguay tengo entendido que también se realizan venta de cachorros de entre 30 y 60 kilogramos, y hay algunos productores o establecimientos productivos que llevan a los animales a peso de faena con 100 a 110 kilogramos, que es la venta de capones, ¿sí? En esta etapa del ciclo de producción de cerdos, los puntos que vamos a tener en cuenta y que también es necesario llevar registros y planillas de
esta etapa, vamos a estar evaluando la cantidad de partos de cerda por año que vayamos logrando, la cantidad de capones o de lechones que esos animales nos estén dando, o sea, que las cerdas nos permitan generar, los pesos de los lechones al destete, que es importante porque esto determina de alguna manera el desempeño productivo en las próximas etapas, el tiempo que necesitemos para que los animales alcancen el tiempo de faena, y esto también es importante hacer hincapié en el índice de conversión y en las ganancias media diarias, porque van a determinar de alguna manera el tiempo que nosotros vamos a requerir o que los animales en definitiva van a necesitar para alcanzar el tiempo de faena, el peso de venta. Teniendo en cuenta que un animal, desde que nace hasta que es vendido con un peso de 100 a 110 kilogramos, no debería superar los 160 a los 180 días en el establecimiento. Si los animales llegan a estar más tiempo en nuestro establecimiento, esto va a requerir más tiempo de instalaciones ocupadas y también el factor, como les decía antes, uno de los factores más importantes, que es la alimentación. Los animales que están más tiempo en el establecimiento son animales que están más tiempo comiendo y eso aumenta los costos de producción y reduce los rendimientos económicos del establecimiento. Por eso es muy importante hacer un seguimiento y llevar registro de todos estos puntos que acabamos de mencionar. Bueno, para manejar el ciclo de producción hay dos formas, básicamente. Uno es el manejo continuo y otro es el manejo en banda. El manejo continuo es el que está más asociado con sistemas de pequeña escala y sistemas al aire libre. El manejo continuo lo que hace es concentrar los servicios y los partos en momentos determinados, ¿sí? Para lograr una mayor concentración o cantidad de animales a venta. Por ejemplo, este tipo de manejo permite concentrar la venta de lechones en las fiestas o concentrar la venta de capones para la elaboración, por ejemplo, de chacinados durante el invierno. Entonces, de alguna manera, este manejo nos permite, de alguna manera, organizar o sincronizar la gestación o los servicios y los partos para lograr un determinado número de animales a venta en un determinado momento del año. A diferencia de el manejo en banda, que en general se vincula con sistemas productivos de mayor escala, con un mayor número de madres, y lo que hace es dividir el total de cerdas, de esas madres que tenemos, en grupos, de manera de mantener un flujo continuo de animales a venta que pueden ser de forma semanal, de forma quincenal, cada 25 días, cada 35 días, cada el tiempo que el productor o el sistema lo permita o lo decida. ¿Sí? Este manejo en banda también permite obtener una organización de las tareas y de las actividades de manera más sincronizada. ¿Sí? Perdón, quiero hacer un paréntesis. ¿Se escucha? ¿Voy muy rápido? ¿No se entiende? Díganme algo, por favor. Se escucha bien, Nico, sí. Sí, sí. Se escucha bien. Impecable. Por ahí, gente, si no entienden, lo pueden ir haciendo consultas por el chat, o si no, después de que termine Nico, hacemos un parate para contestar dudas, inquietudes. Bien, sigo entonces. ¿Seguí? Bien, entonces, volviendo, ahora lo que vamos a hacer es dividimos al ciclo en reproductivo, vamos a ver algunas características de esa parte del ciclo, o sea, la gestación y la maternidad, básicamente, y después vamos a hacer, vamos a caracterizar el ciclo productivo, básicamente la etapa de recría, desarrollo y engorde. El ciclo reproductivo va a estar regulado y determinado por las características anatómicas y fisiológicas de la cerda doméstica. Esta va a atravesar diferentes etapas, que son 3, y que son la gestación, el parto y la lactancia, y el intervalo de destete-celo. ¿Sí? Obviamente que la gestación no la podemos manejar en cuanto a tiempo, ¿sí? Pero sí lo que es la lactancia y el intervalo de destete-celo.
En general, la lactancia, por lo menos en Argentina, se acostumbra a hacer que la duración sea entre los 28 y los 35 días. En Uruguay las lactancias son un poco más largas, de alrededor de 45 días, y el intervalo de destetecelo se recomienda o se sugiere que no supere los 7 días, porque esto puede, de alguna manera, terminar generando inconvenientes o afectando de forma negativa en el tamaño de la camada de las próximas gestaciones. Entonces, es importante esto de los tiempos que les estaba mencionando anteriormente, porque registrar estos tiempos nos va a permitir calcular la cantidad de partos que una cerda, ¿sí?, va a lograr en el año. Y de esta manera nosotros vamos a poder determinar cuál es el volumen de animales que vamos a tener para la venta, o la cantidad de instalaciones también que vamos a necesitar para alojar todo esa cantidad de animales en las diferentes categorías. Entonces, la cerda siempre se va a encontrar en alguno de estos momentos y de estas etapas dentro del ciclo reproductivo, y va a cumplir este ciclo alrededor de 6 veces. O sea que una cerda es productiva alrededor de, o por una duración de 6 partos aproximadamente. Obviamente que hay diferentes factores que pueden afectar y que la cerda termine teniendo menos partos, o que nos permita tener más partos en nuestro establecimiento. Pero en general se estima que entre 5 y 6 partos es la duración de una cerda dentro del ciclo. Luego de que atraviesa estos 6 partos, la cerda se vende como cerda de descarte y es reemplazada por las cachorras de reposición, que también vamos a tener que tenerlas en cuenta en nuestro establecimiento. ¿Cómo sacamos entonces esa cantidad de partos por cerda que vamos a lograr en el año? Es muy fácil. Lo que sí es importante es tener los registros de la duración de los tiempos de estas etapas que les decía anteriormente. Para sacar la cantidad de partos que una cerda va a lograr en nuestro establecimiento, según la estrategia que nosotros planteemos y según también nuestro objetivo productivo, es dividir el año, ¿sí?, la cantidad de días del año, que son 365 días, por la suma de la duración de la gestación, que son 114 días en promedio. Yo acá usé 28 días de lactancia, pero podemos acá cambiarlo por 35 días o por 45 días, según esto, cada establecimiento, según el manejo que realice. Y puse los 7 días de intervalo de destetecelo, que es un promedio dentro de todo adecuado. Podría ser entre 4 y 7 o podría ser entre 7 y 10. ¿Sí? Si tenemos muchas repeticiones de celos, obviamente este valor de intervalo de destetecelo va a aumentar y se va a ver afectado la cantidad de partos por cerda por año que logremos en nuestro establecimiento. Este es un valor teórico, es afectado por muchos factores, ¿sí?, pero es más o menos a lo que intenta ir el sistema productivo. A medida que aumentamos la cantidad de días de lactancia, obviamente esto va a reducir. Hoy en día podemos decir que una cerda en un sistema al aire libre logra entre 1,8 y 2 partos por año, lo cual son valores adecuados para ese tipo de sistemas, ¿sí? Y estos valores tal vez se logran en sistemas más tecnificados o sistemas más confinados. Bien, entonces, metiéndonos directamente en lo que es la etapa de la gestación, y para hacer un poco caracterizar esa etapa, lo que se tiene que tener en cuenta es el circuito y movimiento de los animales. Esto nos va a permitir dimensionar a los corrales, diagramar de alguna manera cómo van a estar ubicados esos corrales dentro de nuestro establecimiento, para que los animales, por ejemplo, las cerdas prontas a servicio, estén cerca de los padrillos para la estimulación del celo. Así, de la misma manera, las cachorras que van a ser de reposición estén también cerca de los padrillos para que se estimule la pubertad y lo que es el primer celo, la manifestación del primer celo. En relación a los grupos de cerda, en los sistemas al aire libre no es conveniente manejar grupos que superen los 10 animales,
siempre y cuando se tengan sistemas de bretes de alimentación. Si no contamos con sistemas de brete de alimentación, lo sugerido o lo recomendado es manejar grupos menores, ¿sí? De 5 o 6 animales, para de alguna manera controlar la alimentación de las mismas y que no se genere por medio de la competencia o la dominancia animales, cerdas muy gordas o cerdas con muy bajo peso, que también va a terminar afectando lo que es la gestación y la posterior lactancia. Y de vuelta volvemos. Hay índices que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que estar evaluando de manera rutinaria, y son el porcentaje de preñez, la tasa de parición, o sea, cuántas de las cerdas que nosotros servimos van a terminar pariendo, el tamaño de la camada, cuántos animales nacen en cada uno de los partos. El peso al nacimiento es otro factor muy importante, y la homogeneidad o la uniformidad de estos lechones al nacimiento, ¿sí? Y después, por último, el intervalo de destetecelo es otra de las variables o índices que tenemos que estar evaluando. ¿Cómo lo vamos a hacer de una manera controlada? A través de los registros. Si no tenemos registros, no sabemos dónde estamos parados y no podemos anticiparnos a futuros problemas que podemos llegar a tener. Algunas de las características, como para nombrar, tenemos que tener en cuenta que un grupo de 10 cerdas necesita al menos media hectárea, ¿sí? Corrales de media hectárea, y contar con reparos de 2 metros cuadrados por cerda. Estos reparos generalmente son móviles y se van entre un grupo y otro, se van moviendo dentro de los corrales para que no se generen pozos o charcos como se muestra en esta foto. Las parcelas deben estar delimitadas por 2 hilos de alambre. Hay fuentes que sugieren o aconsejan que tengan de 4 a 5 hilos de alambre electrificado, y cortinas forestales, ¿sí? Que proyecten sombra y también sirvan de barreras para los vientos predominantes. Obviamente los reparos tienen que tener paredes laterales que frenen también de alguna manera esos vientos que pueden afectar al bienestar de los animales. Una estrategia que se utiliza mucho en los sistemas al aire libre, o que se recomienda mucho, es encerrar a las cerdas durante las épocas estivales, básicamente en los horarios de mayor insolación y mayor temperatura, porque lo que se ve es que esto afecta tanto a la cerda como a los padrillos en el desempeño reproductivo, o sea, perdiendo de alguna manera la gestación o reduciendo el tamaño de la camada al parto. Bueno, obviamente tenemos que contar con bebederos y comederos. Esta es una foto de lo que es un sistema de bretes, ¿sí? Es una foto de INTA Marcos Juárez, donde cada cerda tiene individualizado su comedero, y en el momento de darle de comer, cada una consume la cantidad que necesita, ¿sí? Ni más ni menos. Y eso nos permite mantener controlado la condición corporal de las células. Esto es un corral, esto es un reparo, ¿sí? Donde se encierran a los animales en lo que les decía anteriormente, en el momento de mayor insolación y de mayor temperatura. Es entre las 12 y las 3 o 4 de la tarde, y después se liberan de vuelta al campo. Bueno, los padrillos tienen que tener parcelas individuales de al menos de 300 metros cuadrados, por reparos de 4 metros cuadrados, obviamente con su bebedero y sus comederos individuales. Lo importante en este caso es que los corrales de los padrillos no se encuentren continuos unos con otros, porque se pueden pasar y se pueden lastimar por medio de las peleas y tener pérdidas también importantes en relación a eso. Bueno, algunas de las características: las bateas individuales para los padrillos. Lo puse a propósito porque estas eran padrilleras que estaban de forma continua y es lo que no se aconseja. Y esta foto también la puse a propósito y le puse una cruz a eso, porque no se deben rellenar bajo ningún punto de vista los pozos que se pueden ir generando con cascotes, porque estos cascotes lo que pueden hacer es dañar las pezuñas y los aplomos de los padrillos, lo que va a generar mayor descarte de animales en el establecimiento. Los índices de eficiencia en los sistemas al aire libre y en relación a la gestación
son estos los que figuran en esta imagen. El porcentaje de reposición no tiene que superar el 40%, el porcentaje de repetición tiene que estar, el porcentaje de repetición de servicio, tiene que estar entre el 15 y el 20%, el porcentaje de preñez a primer servicio alrededor del 80%, es un valor adecuado, entre el 80 y el 85%, el porcentaje de abortos no ser mayor a 1 o el 2%, el número de lechones nacidos totales entre 8 y 12, más tirando a 12, ¿sí? Mejor, y el peso de los lechones promedio de la camada al nacimiento que sea de 1,5 kilos, y la uniformidad de estos animales es muy importante, porque eso va también a generar de alguna forma que los animales al destete tengan un peso parejo, ¿sí? Que podamos trabajar con el grupo de animales de la misma manera. Bueno, esto la voy a hacer pasar, de última si queda tiempo volvemos, pero la van a poder volver sobre esta porque la presentación les va a quedar. Lo que hace es solamente describir un poco algunas características para las cerdas al primer servicio y cuáles son las características en el resto de los ciclos productivos de la cerda, ¿sí? Cuáles son algunas de las variables que tenemos que tener en cuenta. Y en esta parte de la presentación lo que muestra es cómo identificar la manifestación externa del celo para hacer para visualizar bien la manifestación del celo y poder hacer un buen servicio cuando sea necesario. Esto se los voy a nombrar. Las cerdas se definen como poliéstricas, politocas no estacionales. Poliéstrica significa que cicla durante todo el año, ¿sí? Y solo se interrumpe esos ciclos cuando está gestando o cuando está lactando. Politoca significa que libera muchos óvulos y por lo tanto tiene muchas crías, y no estacional es que los ciclos no están ligados de alguna manera a algún momento del año o alguna estación del año, sino, como les decía anteriormente, cicla todo el año y cada 21 días. Entrando en la maternidad, Vivi, si es necesario que me apure o que pase más rápido, haceme... Sí, pone segundo o tercera. Bueno, listo. Pero que se entienda, o sea... Vamos. Está bien. Para la maternidad, los objetivos que vamos a tener en cuenta son el número de lechones destetados, el peso de estos lechones al destete que no debe ser inferior a los 6 o 7 kilogramos de peso, y la condición corporal de la cerda es otro de los factores a tener en cuenta porque va a determinar también el intervalo de destete-celo. Algunas de las características de las instalaciones es darles alrededor de 100 metros cuadrados por corral, con las parideras, ¿no? Que cada animal cuente con una paridera y cuente con material de paja, rollos de paja para el armado de nido. Acá podemos ver algunas instalaciones de parideras, ¿sí? Son muy variadas, hay muchas alternativas. Lo que se busca es que, más allá de cuál es la paridera que se utilice, que brinde confort térmico básicamente a los lechones y también brinde confort a la cerda, obviamente. Estas parideras deben contar con barreras antiaplaste, ¿sí? Y con escamoteadores. Las barreras antiaplaste, la función que tienen es evitar que los lechones queden aplastados por la cerda cuando ésta se tira para amamantar, y los escamoteadores lo que permiten es hacer una alimentación diferencial de los lechones, ¿sí? Y que la hembra no se coma ese alimento que nosotros le vamos a aportar a estos lechones para que vayan acostumbrándose al alimento sólido. En la maternidad, entonces, los índices de eficiencia que vamos a evaluar
y vuelvo sobre los registros, la única forma de evaluar estos índices de eficiencia es a través del registro, tomarnos un tiempo para ir anotando el desempeño productivo de cada una de las cerdas que tenemos en el establecimiento. Entonces, el número de lechones destetados para un sistema al aire libre, entre 8 y 9, el peso de los lechones alrededor de 7 a 8 kilos a los 28 días de destete. ¿Sí? Si tenemos lactancias más largas como 35 y 45 días, obviamente necesitamos que los pesos sean mayores. La condición corporal de la cerda en el momento del destete pueden estar entre 16 y 18 milímetros. Es necesario que la cerda no pierda más del 10% de su peso corporal en esta etapa. El intervalo destete primer celo, alrededor de 10 días, como le mencionábamos. El porcentaje de mortandad que no supere el 20%, y si se reduce mucho mejor porque vamos a tener mucho más lechones destetados. Y el parto, la cantidad de partos por cerda por año, lograr por lo menos entre 1,8 y 2. Ahora entrando en el ciclo productivo, una vez que se termina la lactancia, ¿sí? La cerda vuelve a sus corrales de gestación y en este momento se produce el destete, el lechón pasa a la etapa de recría, ¿sí? Donde está alrededor de 40 días, y según esto va a estar determinado también por el tipo de instalaciones que utilicemos. Luego de esos 40 días y con alrededor de entre 20 y 30 kilogramos, vamos a ser flexibles con esto, entre 20 y 30 kilogramos va a pasar a la etapa de desarrollo, que generalmente se hace en pistas, en Argentina por lo menos, y luego de esto pasa a la etapa de engorde y finalización, donde alcanza el peso de faena. En Argentina se hace el engorde o la finalización de estos cachorros y posterior capones en pistas de cemento, básicamente. En Uruguay el engorde se hace a campo y en general lo que se recomienda es que se destinen 1 hectárea por grupo de 20 a 80 animales, ¿sí? En Uruguay se utilizan las pasturas, como ya les dije, y también se utilizan para esta etapa granos y raciones que hacen a la alimentación de los animales. Nico, te quedan 2 minutos. Bueno, el tiempo estimado para estas categorías o para estas etapas es de 170 días, logrando un peso del mercado de 100 kilogramos y un tiempo de 6 meses, ¿sí? Estos son obviamente valores promedios y valores adecuados que se entiende que se busquen en este tipo de sistemas productivos al aire libre. Hoy por hoy están tomando importancia los sistemas de cama profunda, que también permiten mejorar los índices de conversión y las ganancias diarias y obtener esos valores, lo decíamos, en tiempo, para peso de faena de 100 kilogramos en alrededor de 170 días o 6 meses aproximadamente de vida. Algunas instalaciones para la recría, mencionar los cajones que se están utilizando mucho y que dan muy buenos resultados. También se puede realizar la recría en los túneles de viento o cama profunda, en corrales a campo o en pistas de cemento. Bueno, no voy a detallar mucho acá para no ocupar mucho espacio, pero también no hacer mención en la etapa de desarrollo y engorde, los corrales que pueden ser a campo, siempre se tiene que contar con refugio, que los animales se encuentren bienestar en estos refugios, que se puedan esconder de las inclemencias climáticas, que puedan estar protegidos de los vientos. Esto es un corral a campo, estas son pistas semitechadas, ¿sí? La superficie por animal que se tiene que destinar es de entre 0,50 y 1 metro cuadrado de superficie techada por animal. Hay algunas fuentes que determinan una superficie por animal de 2,4 metros cuadrados, ¿sí? De los cuales alrededor de 1 metro tiene que ser superficie cubierta. Otra imagen de las pistas semitechadas con piso de cemento, las cuales tienen que tener un 5% de pendiente para facilitar el lavado y la eliminación de excretas. Y otra foto de los sistemas de gama profunda que se están utilizando mucho
por lo menos en Argentina. Comederos, quiero remarcar esto, que suele pasar, los comederos tienen que estar subdivididos en bocas para evitar que los animales se metan dentro. Fíjense la cantidad de alimento, ¿sí?, que se está desperdiciando en este caso. Como les decía anteriormente, el alimento, la alimentación de los animales en los sistemas productivos ocupa alrededor del 70% de los costos productivos. Esto genera grandes pérdidas, aparte de aumentar los índices de conversión y también en muchos casos reducir las ganancias diarias de peso de los animales. Bueno, otra imagen de corrales para desarrollo y engorde, y esta es una imagen también que muestra las categorías de desarrollo y engorde a campo, ¿sí?, utilizando en este caso las pasturas y en este caso que se ve los comederos tolva para los granos o las raciones que se utilicen. Para finalizar, Vivi, esto es la última imagen que tengo, los índices generales del ciclo completo. Vuelvo sobre lo mismo, quiero que se vayan diciendo cuando les preguntan qué vieron, y vimos algo que tiene que ver con los registros. Bueno, con eso ya es satisfactoria la presentación. Para evaluar, ¿sí?, nuestro sistema productivo y los índices generales de nuestro establecimiento, lo vamos a poder hacer si llevamos los registros de cada una de las etapas y de los desempeños productivos de los animales en cada una de las categorías. Los índices generales son el número de capones por cerda por año que vayamos a vender, o el número de lechones, si el objetivo productivo del establecimiento es la venta de lechones o de cachorros. Entonces, el número de animales por cerda por año logrados es uno de los índices generales del establecimiento. El otro índice es la productividad por madre alojada. En el caso de que se vendan capones en un sistema al aire libre, debería ser alrededor de 2.000 o 2.200 kilogramos por madre. Y la conversión global, o sea, cuánto alimento necesito para obtener esos animales a peso de faena, que no supere estos valores, entre 3,5 y 3,7. Listo, Vivi. Soy la mala de película. No. Te agradezco que me hayas dicho el tiempo, porque de esa forma no me estanco en ninguna imagen o en ningún punto. Les súper agradezco, traté de ir lo más rápido posible. Les pido disculpas si algo no se entendió, pero lo que quiero decir es que si algo no se entendió o quieren volver sobre algo de alguna parte de la presentación y ahondar, lo podemos hacer en otro momento. Me pueden mandar mail preguntándome o algún formato que les parezca mejor. Ana, ¿hay preguntas? Sí, acá tengo una pregunta. Mira, en realidad es una pregunta que nos manda Fabi, que se hizo por YouTube, de Nicolás, que pregunta, ya yéndonos al principio de la charla quizás, ¿cuál es la mejor raza para la producción de carne porcina, Nico? Esa es la única pregunta que tenemos por chat. Bueno, en los sistemas al aire libre se utilizan cruzas, en realidad, de razas blancas con razas de color. Las razas blancas son las Landras o las Yorkshire, que se utilizan como razas maternas, básicamente. Y como raza de color se utilizan las Duroc, o la Chetapuy, o la Spot Poland, que son razas de color que tienen buenos índices productivos, buena conformación, y le dan buenas características a la canal. Pero en general lo que se utilizan, esto lo remarco, en general lo que se utilizan son cruzas, ¿sí?, que permiten de alguna manera obtener buenos rendimientos productivos y a su vez dan rusticidad a los animales, porque estamos trabajando en sistemas al aire libre donde las inclemencias climáticas, básicamente la radiación solar y las temperaturas, pueden ser dañinas, pueden afectar a los animales que son blancos, como las Landras o las Yorkshire. Por eso se utilizan animales cruzas en estos tipos de sistemas, ¿sí?, para dar rusticidad y que no sean afectadas por la radiación o por las altas temperaturas o por el sistema directamente, básicamente. Bueno, gracias, Nico. Bueno, no hay ninguna otra consulta, pero bueno, el tiempo nos corre y vamos a hacer ahora un pequeño descansito, va a ser pequeñito,
digamos, hasta las 11:30 para que, bueno, carguen agua para los mates, pero no compartan el mate. Y nos estamos volviendo a juntar 11:30, ¿sí? Y seguimos avanzando, ¿está? ¿Querés dejar compartir?